pantalla. Sí, bueno, perfecto. Entonces, qué bueno, qué alegría estar otra vez con ustedes. Ya llevamos un buen tiempo en vista pues de las clases que yo les había enviado para que las vieran, los puentes festivos, pero bueno, entonces vamos a retomar y entonces hoy damos como tal el curso del preuniversitario. Esta es la clase 1. Y bueno, qué bueno contar con ustedes. Esta clase espero que sea de mucho fructífero sea muy fructífera para ustedes. La verdad, hoy empezamos como tal el curso. Hoy vamos a ver conceptos importantes en el examen de admisión. Vamos a socializar algo que ustedes ya deberían haber trabajado, que era una tarea de descomponer los números en factores primos. Igual hoy pues voy a abordar un poquito más en eso porque considero que es fundamental. Y bueno, vamos a hablar de muchas otras cosas más. Entonces, esta clase de hoy es la titularidad así, más allá de pasar un examen, el conocimiento como fuente inagotable de goce y asombro. Eh, como tal, entonces, es una invitación a que, como siempre lo he dicho, como ya se los he manifestado, yo creo que uno no estudia solo para pasar un examen, uno estudia es como para, si bien el objetivo de ustedes como tal es pasar un examen de admisión, eh, se van a dar cuenta que el conocimiento como tal les va a traer mucho gozo en sus vidas y bueno, es una fuente inagotable, como dice así, de asombro y de goce. ¿Por qué la decidí titular así? Porque hace poco me generó una reflexión importante. No sé si ustedes conozcan a este personaje de acá, este es un joven que es como muy popular en Colombia, se llama Isquel Aliendra, y hubo una noticia que a mí me puso a pensar demasiado. Y el revuelo de la noticia fue porque este personaje, que es un influencer, dice que se compró una casa y un médico lamenta que a pesar de su especialización, el médico pues tiene muchas especializaciones, ha estudiado mucho y él aún no tiene una casa propia, mientras que este muchacho no creo que tenga el bachillerato y ya consiguió muchas cosas. Entonces a mí me generó pues no sé, me puso a pensar mucho en estos días lo que pasó con este personaje. Lo que piensa el médico también me deja mucho a mí que pensar, valga la redundancia, y lo que sucede con este señor, con este joven. No sé si ustedes vieron la noticia, la vieron, ¿vieron esa noticia? ¿Saben quién es este muchacho de la liendra? Pues yo sí sé quién es muy conocido, ¿cierto? Pues el, todo el que tenga una red social sabe quién es. No lo conocías, Laura. Bueno, es un muchacho que hace unos videos de entretenimiento en las redes sociales. Entonces hace videos como en Instagram, creo, y en Facebook, y los sube y son graciosos. Pues eso dice la gente. Yo la verdad no me parecen graciosos mucho. No, hay unos que sí, hay unos que no. Entonces, por qué me pareció interesante esta noticia? Porque, o sea, si los que no conocen a este personaje es un influencer que hace videos de entretenimiento, vuelvo y les digo, y de un momento a otro eso le dio mucho dinero, mucho poder y mucha fama. De alguna otra manera, él tiene mucha influencia en las redes sociales, ¿cierto? Eso, por lo general, la fama va de la mano con el poder. No sé. Entonces, este muchacho era muy pobre y de un momento a otro consiguió mucho dinero. Entonces, un médico, un especialista, una persona que ha estudiado mucho, en uno de los comentarios no podía creer que él, habiendo estudiado tanto, habiendo matado hace tanto tiempo estudiando, este personaje tuviera más, más dinero que él y tuviera las condiciones materiales más buenas que él, porque este muchacho hizo como que un video mostrando su casa en el poblado. Pues una casa en el poblado aquí en Medellín vale mucha plata. Entonces me puso a pensar. Y bueno, por otro lado voy a citar a este señor que está acá, este señor a la derecha, eh, es Sigmund Freud. Sigmund Freud se puede decir que es el padre del psicoanálisis, una de las mentes más potentes, más fortuosas que ha tenido la humanidad, mi concepto. Y bueno, se le atañe como que el descubrimiento del psicoanálisis y el psicoanálisis como tal, descubrimiento del inconsciente, ¿cierto? Entonces el inconsciente básicamente es una fuerza que nos opera más allá de la conciencia. Eh, no sé si ustedes alguna vez han experimentado, por ejemplo, cuando uno se enamora, que uno cree que uno está
muy racional en sus cosas, está pensando muy bien sus cosas y que uno, por ejemplo, se mete con una persona y uno no sabe por qué, no puede explicar por qué. Entonces Freud explica esas cosas, hay fuerzas más allá de la razón que está el inconsciente, ¿cierto? Y bueno, y habla de muchas otras cosas, habla de la sexualidad, se le atañe que es un paransexual, es decir, que todo lo ve con la sexualidad, pero es innegable que la sexualidad es un aspecto muy importante de la vida del ser humano. Y bueno, este es un señor que Freud es alguien que uno tiene que leer, pues, porque da muchas cosas de qué pensar y fue un gran científico. Yo lo considero un científico como tal, ¿cierto? Aparte era médico. Entonces, para pues, poner lo que la liendra estaba pensando, este asunto de la liendra, voy a leer este apartadito que es un libro de Freud que se llama El malestar en la cultura. Y así inicia este libro. Freud fue un gran escritor. Y dice así: no podemos eludir la impresión de que el hombre suele aplicar cánones falsos en sus apreciaciones, pues mientras anhela para sí y admira en los demás el poderío, el éxito y la riqueza, menosprecia en cambio los valores genuinos que la vida le ofrece. No obstante, al formular un juicio general de esta especie, siempre se corre peligro de olvidar la abigarrada variedad del mundo humano y de su vida anímica, ya que existen, en efecto, algunos seres a quienes no se les niega la veneración de sus coetáneos, pese a que su grandeza reposa en cualidades y obras muy ajenas a los objetivos y los ideales de las masas. Se pretenderá aducir que solo es una minoría selecta la que reconoce en su justo valor a estos grandes hombres, mientras que la mayoría nada quiere saber de ellos. Pero las discrepancias entre las ideas y las acciones de los hombres son tan amplias y sus deseos tan dispares que dichas reacciones seguramente no son tan simples. Básicamente, así inicia un libro muy importante de Freud, que es El malestar en la cultura. Y pues ahí Freud básicamente hace una distinción, que por ejemplo, la liendra como tal en esta sociedad es una persona que cumple con los cánones del éxito de las personas. Es decir, él tiene riqueza, ¿cierto? Mucha. Ah, con su corto tiempo de que ha hecho videos, él tiene mucha riqueza, ha acumulado muchas ganancias, tiene fama. Y a la larga, pues estas cosas a lo mejor les va a generar algún tipo de poder. A la larga, estas dos cosas, al acumular riqueza y fama, les va a generar poder. Entonces, para los ojos de la gente, esta persona es una persona exitosa, ¿cierto? Bajo el modelo capitalista y bajo la sociedad en la que nosotros estamos marcados. Pero este médico que se supone que es una persona con mucho conocimiento, también tiene esa concepción de la vida, ¿cierto? Que cómo es posible que esta persona, sin haber hecho muchos méritos, tenga todas estas cosas, la riqueza, la fama y el poder. Ahora, ¿qué dice Freud? Que no necesariamente el éxito del ser humano recae en estas tres cosas. Hay cosas más sublimes y que pueden generar mucha más felicidad, ¿cierto? Que la riqueza, la fama y el poder. Miren lo bonito que dice acá, los valores genuinos que la vida le ofrece. Y en esos términos, que puede generar un poquito, que puede generar también una dicha interminable, el conocimiento, sin ninguna duda. El conocimiento como con lo que con lo que yo voy a explicar, citando a grandes personajes, citando, por ejemplo, en este caso a Freud, esas cosas genuinas del ser humano, lo que es el conocimiento, el arte, la filosofía, pueden generar mucha más felicidad, mucho más goce que esas, esas tres cosas. Sí, pues, óigase bien, claro que la riqueza obviamente es importante, ¿cierto? La fama no, pues a mí indudablemente no me importa, pero la riqueza es importante, o sea, tener las condiciones materiales es importante, pero más allá de eso, más allá de la riqueza, yo diría que una fuente inagotable de felicidad en el ser humano que nosotros no muchas veces no nos damos cuenta es que el conocimiento nos puede ofrecer mucha dicha. Ya les voy a explicar y les voy a mostrar cómo, por qué. Entonces es una invitación a qué? A que nos abracemos al conocimiento que va a ser una fuente inagotable de alegría, de goce, como diría este señor en el psicoanálisis. Entonces esta es una invitación por una clase de hoy, para que piensen, ¿cierto? También les voy a recomendar unas conferencias en los que estas mentiras que nos ha hecho la sociedad, que solamente la vida se puede tramitar bajo esas tres cosas, eso son falacias, y que si lo que debemos más bien trabajar es en este asunto del conocimiento. Entonces hoy quiero tratarles de exponer esa idea a ustedes mediante
historias que yo les voy a contar de la ciencia, de las matemáticas. Y bueno, espero pues que sea muy fructífero esa clase para ustedes. Ahora, el misterio tiene, el conocimiento tiene a su haber otras cosas muy importantes. Yo voy a citar a otro personaje ilustre en la historia de la humanidad, que es Albert Einstein. Albert Einstein es el personaje del siglo XX, es decir, es la persona más trascendental del siglo XX. Y este fragmentico lo tomé yo de un texto que se llama El mundo tal cual yo lo veo. Es un textico que ustedes lo pueden buscar en Google y lo encuentran ahí mismo. Y miren qué hermoso lo que dice. La experiencia más hermosa que tenemos a nuestro alcance es el misterio. Es la emoción fundamental que está en la cuna del verdadero arte y la verdadera ciencia. El que no la conozca y no la pueda admirarse y no pueda ya asombrarse ni maravillarse está como muerto y tiene los ojos nublados. El conocimiento nos genera a nosotros, nos asombra, es un misterio. Cuando uno se adentra en la ciencia, cuando uno se adentra en el conocimiento, en las matemáticas, en cualquier rama del saber, en el arte, en la literatura, se van a dar cuenta que eso es un mundo por descubrir, ¿cierto? Estamos como niños enfocados y que estamos descubriendo y eso genera una felicidad interminable. Yo lo puedo dar pues yo puedo hablar de por eso, no hay cosa que a mí me haga más feliz que yo aprender y eso es lo que tendremos que trabajar nosotros, ¿cierto? En que el conocimiento nos genere esa felicidad. También hay que trabajar mucho es que este tipo, por ejemplo, estos tipos de personajes sean los grandes influenciadores, que Albert Einstein sea el gran influenciador, que Freud sea el gran influenciador, y que no personajes como estos, que a la larga lo que no aportan tanto como pueden aportar estos otros personajes, ¿cierto? Si nos regimos por los cánones de la sociedad, que la fama es algo muy indispensable, pues ese señor puede tener mucha fama en estos momentos, pero un personaje como Freud, un personaje como Einstein, un personaje como Platón, como Aristóteles, ya tienen la fama asegurada en toda la historia de la humanidad, ¿cierto? De hecho, yo ahorita estaba pensando en que van a pasar los años y los años y los años y esta gente siempre se va a recordar. Esta gente de alguna otra manera venció la muerte, se volvieron eternos al ser recordados, ¿cierto? Esta gente siempre será recordada. Entonces, por ejemplo, el conocimiento nos puede dar a nosotros la posibilidad de volvernos eternos como estos señores, ¿cierto? Ah, bueno, estos son es gente excepcional, Einstein, Freud y bueno, y todos los que he citado. Pero de alguna otra manera, el conocimiento nos va a generar a nosotros una fuente de felicidad y eso es lo que realmente trasciende, ¿cierto? Estas son las personas que realmente trascienden en la historia, no las que nosotros estamos acostumbrados a ver hoy por hoy. Entonces, antes de ese preámbulo, entonces lo que vamos a hablar hoy de eso esta es la agenda para el día de hoy. Hoy vamos a hablar de la tarea que ustedes tenían que hacer, que es el teorema fundamental de la aritmética o descomponer los números en factores primos del 1 al 100. Vamos a socializar. Yo voy a enfocarme en cosas importantes porque aquí hay aspectos muy importantes para el examen y, bueno, y muchas cosas interesantes que analizar. Vamos a hablar de Euclides, ¿cierto? Y un famoso teorema que se llama que existen infinitos primos. Vamos a hablar de los conjuntos numéricos y vamos a poner ejercicios prácticos donde miremos estas cosas que vamos a estudiar hoy, cómo la Universidad de Antioquia las suele evaluar, ¿cierto? Entonces, esta es como que la agenda para hoy. Ojalá pues sea muy fructífera con ustedes, para ustedes y tanto para mí. La fama es pasajera. Pues sí, cierto, no, pues para esos personajes, ¿cierto? Para esos personajes influencers, pues, por ejemplo, Einstein ya se ganó la fama eterna, ¿cierto? Desde que existe humanidad, si no se colapsa la humanidad, si el mundo sigue, si la humanidad sigue produciendo conocimiento, de este personaje siempre se va a hablar. De Freud también siempre se va a hablar. Eso nunca va a pasar. Esa gente ya trascendió. Entonces esa gente tiene la fama asegurada. Si estamos hablando de fama, esa gente es más famosa que cualquiera de los que existen hoy por hoy. Se volvieron eternos, por decirlo así. Muy bien. Entonces, para darle fundamento a lo que vamos a hablar hoy, para empezar a concretar los puntos de la agenda, vamos a hablar de la tarea que ustedes tenían, que yo les puse y que en los videos hice hincapié, ojalá la hayan hecho. Yo habilité en el Classroom y les voy a mostrar para que ustedes entreguen la tarea. Por el momento nadie aún la ha entregado, pero anímense a hacer la tarea, que la verdad va a ser muy valiosa. Profe, yo la subí, pero no sé si al final llegó. No. Entonces vuelve a subir porque aquí no.
Pues a mí, ah, no, sí, ya aquí están, aquí ya hay algunos que ya la han hecho, sí, sí, no me había cargado. Muy bien, excelente, me gusta que algunos lo hayan hecho, excelente. Ya no me había actualizado, entonces yo ahorita lo reviso como tal. Entonces esa tarea, no sé cómo les pareció, ¿qué les pareció haber descompuesto los números del 1 al 100? A ver, yo los que lo hicieron, ¿qué les pareció haber hecho esa tarea? O sea, qué se les ocurrió ahí? ¿Qué les despertó? ¿Qué inquietudes se les generó? Eh, Valeria lo hizo, ¿cierto? Valeria lo hizo. Valeria, ¿qué se te generó al haber hecho esa tarea? ¿Cómo, ¿Qué aprendiste? No sé, repasaste las tablas. ¿Qué? Les pregunto a las personas que la hayan hecho. ¿Quién les por Pues aquí? sí, al hacer la tarea, pues pude repasar un poco las tablas y pues algunas que no las tenía como muy claras y las pude ir repasando. Entonces sí me sirvió de mucha ayuda la tarea. Excelente, ¿cierto? Ese era el, el objetivo principal, reforzar las tablas, ¿cierto? Ahora, con los que yo les voy a contar, eso va más allá de aprenderse unas tablas. Lo que ustedes hicieron, descomponer números en factores primos, eso tiene una infinidad de cosas, de telas, de historias por contar, de aventuras donde uno se puede sumergir en el conocimiento y vamos a darle trámite, ¿cierto? Por ejemplo, eso de descomponer los números en factores primos tiene que ver con algo con un teorema de Euclides que ya vamos a ver, que se llama que existen infinitos primos y por ejemplo esas cosas pueden salvarle la vida a una persona. Imagínense, imagínense esto cómo puede ser, ¿verdad? O que uno antes de morir recuerde ese tipo de cosas. Lo que estaba hablando yo de la felicidad y el goce que puede generar este tipo de cosas. Entonces, para marcarlo de la tarea, lo que ustedes hicieron realmente en matemáticas se llama teorema fundamental de la aritmética. Eso es. Lo que pasa es que cuando uno le hablan de teorema, a uno como que le enredan la pita, uno como que es un teorema, eso es muy complicado. No. Lo que vamos a hacer es, vamos a explicar qué fue lo que ustedes hicieron, por qué es importante y bueno, y eso, qué mundo de qué cosas tan fascinantes nos pueden abrir paso. Entonces, a ver, teorema fundamental de la aritmética. Ahora, eso se llama lo que ustedes hicieron, ¿cierto? O sea, eso es una parte del teorema. Ustedes aplicaron el teorema para hacer un ejercicio intuitivamente. ¿Qué es un teorema? En matemáticas, un teorema, haga de cuenta que es una ley, es una verdad, es algo que siempre es cierto. Fundamental es que es muy importante. ¿Y qué es la aritmética? La aritmética es, pues no podemos decir qué es, pero la aritmética es, digamos que es la suma, la resta, la multiplicación y la división, son las operaciones elementales de las matemáticas. Entonces, existe un teorema que dice que lo propuso Euclides, no lo demostró, ahorita vamos a hablar de qué es demostrar. Por ejemplo, ese teorema dice que cualquier número entero, ahorita vamos a ver qué es un número entero, ¿cierto? Bueno, un número entero, partamos de que son los números positivos y los negativos y el cero. Entonces, todo número entero, n, es decir, cualquiera, mayor que 1, puede escribirse de manera única, salvo el orden como un producto de números primos. Eso es el teorema fundamental de la aritmética. ¿Por qué es interesante eso? Porque esto es una ley. Es decir, eso me va a decir que todo número mayor que n, es decir, el que existe, sea el que sea, se puede escribir de manera única, salvo el orden, como un producto de números primos. Entonces, por ejemplo, digamos que yo cojo el 15, un número cualquiera puede ser el 15. 15 en factores primos se escribe como 3 por 5. Salvo el orden, quiere decir que es lo mismo que 5 por 3, ¿cierto? Porque ustedes saben que 3 por 5 es lo mismo que 5 por 3. Eso es la conmutatividad. Eso me está diciendo ese teorema. Es decir, que cualquier número que yo coja lo puedo escribir como la multiplicación en factores primos, en multiplicaciones de primos. Eso lo propuso Euclides y posteriormente lo demostró este señor. Este señor se llama Gauss, Fred Gauss, fue un alemán, un personaje terriblemente inteligente, de las personas más brillantes que han existido, y lo demostró en un libro que se llama Disquisiciones aritméticas. Él ahí plantea la demostración de ese teorema. Pues, para nosotros demostrar los dos se nos sale el alcance de nuestro curso, se nos sale las manos, pero él fue el que lo demostró. Y entonces, por ejemplo, cuando ustedes hicieron la tarea, se encontraron que básicamente, que por ejemplo, cogieron el 18, yo les mostré, que el 18
por ejemplo, la tarea era descomponer los números del 1 al 100. Entonces ustedes cogieron, por ejemplo, el 18. Entonces uno empieza, bueno, la mitad de 18 es 9. Entonces, ¿cómo yo sé que, por ejemplo, 18 tiene mitad? Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, listo, la mitad de 18 es 9. 9 tiene tercera, tercera 3. Y eso, estos números que quedan acá, es la descomposición en factores primos del 18. Eso es 2 por 3 por 3. ¿Cierto? Esos son los números que tienen como múltiplos al 18. El 1, el 2, el 3, el 6, el 9, el 2 y el 18 son los múltiplos en común del 18, pero estos son la descomposición en factores primos. Entonces eso es lo que me dice Euclides. Euclides, con el más o menos el 300 antes de Cristo, él propuso eso. Entonces se vuelve teorema cuando, en matemáticas algo se vuelve teorema cuando se demuestra. Las matemáticas hay que demostrar las cosas. Entonces este señor lo demostró, pero la demostración ya es muy rigurosa, ya requieren, pues ya quiere conceptos matemáticos muy avanzados, pero partamos de que el señor descubrió esta ley. Muy bien. Entonces me imagino que ustedes cuando están haciendo la tarea se encontraron, por ejemplo, con números así, ¿cierto? Si era del 1 al 100, ustedes debieron haber encontrado con el 20, con el 80, con el 45, con el 100 y con el 77. Entonces, a ver, ¿cómo uno hace para, entonces, cómo me imagino que ustedes hicieron para descomponer, por ejemplo, el 20? Entonces uno dice, listo, el 20. El 20 es un número par. Entonces, quiere decir que si es un número par, tiene una mitad, ¿cierto? Entonces, aquí están los criterios de divisibilidad. Ustedes se debieron haber enfrentado con eso. O sea, es decir, los criterios de divisibilidad son las reglas que me permiten saber si un número se puede dividir por algo o no. Por ejemplo, ¿cuál es el criterio de divisibilidad del 2? O sea, ¿cómo yo puedo saber si un número se puede dividir por 2? Todos los números terminados en 0 o en cifra par. Entonces, por ejemplo, el 20 termina en 0. Entonces yo sé que se puede dividir por 2. Entonces, mitad de 20 es 10. Entonces 10 tiene mitad, la mitad de 10 es 5, y 5 no tiene mitad, solamente tiene quinta. Entonces eso es 1. Entonces, a ver, entonces 20 en factores primos se puede escribir como 2 por 2 por 5, ¿cierto? Esa es la descomposición en factores primos del 20. El 80 uno podría decir que es 4 por 20, ¿cierto? Entonces 80 yo lo podría decir que es 4 por 20, pero entonces en primos sería 2 por 2, que eso es 4, por 2 por 2 por 5. Eso sería 80 en factores primos. O si no, pues si ustedes también lo podrían haber hecho así, ¿cierto? Mitad de 80 es 40, mitad de 40 es 20, mitad de 20 es 10, mitad de 10 es 5 y quinta de 5 es 1. Es decir, esa es la descomposición del 80 en factores primos. 2 por 2 por 2 por 2 por 5. Muy bien. Ahora, por ejemplo, el 45. Bueno. Entonces, miren, yo ya sé que el 45 no se puede ir por 2. ¿Por qué no se puede ir por 2? Porque termina en 5, es decir, no termina en número par. El 5 es un número impar. Entonces bueno, no se puede ir por 2. Entonces uno dice, bueno, ¿será que se puede ir por 3? Entonces aquí ustedes tendrían que haber referido a los criterios de divisibilidad. Todo número cuya suma de sus cifras sea múltiplo de 3 se puede ir por 3. Entonces, por ejemplo, 45. Cuando yo cojo las cantidades y yo sumo, por ejemplo, 4 más 5, miren que 4 más 5 es 9 y 9 está en la tabla del 3, eso me indica que el 45 se puede ir entre 3. Entonces, tercera de 45 es 15, tercera de 15 es 5 y quinta de 5 es 1. Entonces, 45 en factores primos se puede escribir como 3 por 3 por 5, ¿cierto? Alguien dirá, no, Cristian, es que yo lo hice de entrada yo le saqué quinta. No hay ningún pierde, ¿cierto? No hay ningún problema. Lo que pasa es que uno, en los criterios de visibilidad, uno siempre como que trata en llevarlos en orden, pero si usted empezó con quinta acá, pues debe llegar a lo mismo. Quinta de 45 es 9, tercera de 9 es 3, tercera de 9 de 3 es 1. Es lo mismo, ¿cierto? Pero uno acostumbra a ir de menor a mayor. Entonces así me imagino que se fueron yendo, ¿cierto? Así se fueron yendo haciendo la tarea. Entonces, y eso, de alguna otra manera, con los criterios de divisibilidad que están acá, ¿cierto? Con estos criterios de divisibilidad, como yo sé cuándo un número se divide por 5, cuando yo sé que se divide por 4, por 6, por 7, que ustedes debieron haber investigado, uno descomponía los números sencillamente. Entonces, por ejemplo, el 100. Entonces uno decía, bueno, mitad de 100, 100 es par, entonces tiene mitad, entonces 50, mitad de 50 es 25, quinta de 25 es 5 y quinta de 5 es 1. Entonces el 100, la descomposición es 2 por 2
por 5, por 5. Por ejemplo, el 77 solamente se puede ir por 7, ¿cierto? 77 dividido 7 es 11, y 11 dividido 11 es 1. O sea, 77 en factores primos se escribe como 7 por 11. Esa era la grandiosa tarea que ustedes tenían que tener, que debieron haber hecho. Entonces, ¿qué bondades tiene esta tarea como tal? ¿Cierto? Primero que aprenden los criterios de divisibilidad, que es muy importante para el examen, y repasan las tablas. Y lo otro que yo siempre he sido enfático es en que ustedes se vuelven muy buenos haciendo cálculos, por ejemplo, de esta índole. Que si usted llega y tiene este tipo de cálculos que 21, si usted escribe esto en primos, 21 es 3 por 7, o en sus factores, en multiplicaciones, 35 es 5 por 7, 45 ya sabemos que es 3 por 3, 9, 9 por 5, es 45, es decir, esto es 21, esto es 35, esto es 45. Si usted logra hacer eso así, en el momento del examen le va a quitar mucho tiempo. Entonces, 49 es 7 por 7, y 50, esto es 50, 45, esto era un 45, perdón, esto era un 25, y 25, aquí es un 25, para que me dé bien, esto sería 5 por 5, entonces usted llega y cancela este con este con este con este con este, y eso le va a quedar 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Eso es el objetivo, por eso es que se ponen los factores primos acá, para que ustedes recuerden la multiplicación y sean ágiles con el tiempo. Eso ya lo habíamos hablado, estamos haciendo es un resumen, ¿cierto? Entonces, nótese que uno podría entender, bueno, ya sabemos que por la ley, por el teorema, todo un número entero mayor que 1 se puede escribir como factores primos, todos, ¿cierto? Cualquier uno, cualquier otro. Les voy a mostrar que hay, por ejemplo, hay aplicativos en internet que a vos te permiten factorizar los números. Entonces, hay herramientas que se llaman, por ejemplo, Wolfram, es un programa muy bueno en matemáticas que está en la web. Y, por ejemplo, si usted escribe aquí factor, vamos a factorizar, por ejemplo, factor, eso está en inglés, factor de 100, él te lo hace. Bueno, y también te factoriza expresiones algebraicas. Aquí te lo escribe como potencias, como 2 por 2, 2 a la 2 por 5 a la 2, ¿cierto? Después vamos a hablar de potenciación, ¿cierto? El Wolfram te lo hace. Eso es un aplicativo muy bueno en internet. Por ejemplo, otro número, no sé, de la tarea, un número que fuese primo, 17, él te va a escribir que, por ejemplo, que la factorización de 17 es 17. ¿Por qué? Porque es un prime number, es decir, es número primo. Entonces hay aplicativos en internet que te pueden también ayudar a hacer esa tarea, aunque la idea no era que lo hicieran así con internet, sino que lo hicieran manualmente para que practicaran los criterios de visibilidad. Entonces ustedes haciendo la tarea, pues me imagino que se encontraron con números que no tenían divisores. Por ejemplo, aquí se llama la criba de Eratóstenes, es un método para resolver esa tarea. Lo que hizo Eratóstenes es que Eratóstenes es un personaje griego, esos griegos fueron brillantes, y él escribió en una tablita los números del 1 al 100. Bueno, el 1 no se escribe porque, de acuerdo al teorema que vimos ahorita, el teorema fundamental de la aritmética, solamente se pueden descomponer en factores primos los mayores que 1, ¿cierto? A partir del 1 hacia adelante. Entonces, ¿qué hizo Eratóstenes? Escribió todos los números y empezó a, por ejemplo, a señalar con amarillo, esos que están amarillo, estos que yo estoy señalando acá, los que ya están en amarillo, van a ser los números que no se pueden dividir por nada. Es decir, son los números primos. Por ejemplo, el 19 es primo. ¿Por qué el 19 es primo? Porque solamente vos lo puedes dividir por 1 y por 19, ¿cierto? No hay manera, no se puede ir por 2, porque 19 es en impar, no se puede ir por 3, porque 19 no se puede ir por 3, porque 1 más 9 es 10, y 10 no está en la tabla del 3, no se puede ir por 5, según el criterio de divisibilidad, porque no termina ni en 0 ni en 5. Entonces, ¿qué hizo Eratóstenes? Eratóstenes hizo una criba, es decir, hizo una tablita. Y en la tablita él dijo, bueno, pues por ejemplo, yo sé que todos los números para yo encontrar los números primos del 1 hasta el 100, todos los números que sean, por ejemplo, los que estén en la tabla del 2, yo sé que no van a ser primos. Por ejemplo, el 4 está en la tabla del 2. Pues, ¿por qué no es primo? Porque 4 es 2 por 2, ¿cierto? Es 2 multiplicado por algo. 6 no es primo porque es 2 por 3. Entonces, lo que hizo fue, por ejemplo, pintar
ir pintando con 4, las tablas de multiplicar del 2 las va pintando, ¿cierto? Los va pintando, van, y los va llenando acá. Lo mismo va a hacer con los del 3, por ejemplo, el 3 alto, el 3, el 6, el 9, el 12, y los que queden, es decir, los números que no sean las tablas de ninguno van a ser los primos. Esa es una manera que se inventó Eratóstenes para allá en la Grecia para encontrar los primos del 1 al 100, ¿cierto? Entonces los primos, podemos ver que la cantidad de primos que hay del número del 1 al 100, es decir, recordemos, números primos son aquellos que no se pueden dividir, solamente se pueden dividir por uno y por el mismo. Por ejemplo, el 2, el 3, el 4, el 5, el 7, esos son los primos del 1 al 100. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Hay 25 primos, hay 25 primos del 1 hasta el 100. Son bastantes, son considerables. Entonces, por acá, eso, después de haber hecho, pues, no sé si a ustedes se les ocurrió esta idea, quizás sí. Por ejemplo, Euclides, ahorita que yo les voy a decir, Euclides fue una de las personas, uno de los grandes matemáticos de la Grecia, ¿cierto? Está Tales de Mileto y está Euclides, un extraordinario matemático revolucionó el mundo. Euclides hizo el ejercicio de la criba Eratóstenes y se dio cuenta que del 1 al 100 había 25 primos. Entonces, del 1 al 200 también hay una cantidad, va aumentando la cantidad de primos. Él se preguntó, ¿cuántos números primos habrán? ¿Cierto? Nosotros sabemos que los números son infinitos. La cantidad de números son infinitos. Entonces él se preguntó, por ejemplo, yo sé que del 1 al 100 hay 25 primos. Del 1 al 200 me imagino, pues también habrá una cantidad de primos, no sé cuánto es. Él se preguntó, ¿será que si la cantidad de números que existen en total son infinitos, la cantidad de números primos será infinita también? O habrá un momento en el que uno va calculando, va cogiendo y llega hasta el último primo. Eso se lo preguntó Euclides por allá en el siglo III antes de Cristo. Euclides nació en el 330 antes de Cristo y murió más o menos en el 275 antes de Cristo. Entonces, esta pregunta que se generó Euclides por acá, ¿cuántos números primos habrán? O si existen finitos o infinitos primos, es decir, infinitos es que no se pueden contar, que crecen y crecen y crecen. Infinitos es que va a haber un último número, yo voy a llegar hasta un número que es primo. Eso se lo preguntó Euclides. Y la respuesta, él dio respuesta a esa pregunta. Entonces yo les voy a preguntar a ustedes en el chat, ¿ustedes qué creen? ¿Existen infinitos primos? ¿Hay infinitos primos o finitos? Es decir, ¿va a haber un último primo o eso siempre va a ser infinito? ¿Ustedes qué opinan? Del 1 al 100 ya vimos que habían 25 primos, ¿cierto? Poquitos. Pero ¿cuántos habrán? ¿Infinitos o finitos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Echaron por ahí a hablar? ¿Se arrepintió? ¿Qué pasó? ¿Qué opinan? ¿Qué dice Valeria? ¿Qué dice Susana? Sharon, Natalia, Mabel. Infinitos. Susana dice que dicen que hay infinitos. Creo que infinitos. Cierto, la intuición a uno le dice que son infinitos. Es decir, yo voy a escribir y eso va a crecer y va a crecer. Realmente la respuesta es que hay infinitos. Ahora, ¿cómo sabemos que hay infinitos? ¿Cierto? ¿Cómo llegar a esa conclusión? Euclides llegó a la conclusión y aseguró, es decir, con un teorema, es decir, con una ley, él llegó a decir que existen infinitos. Y particularmente, ese teorema, muchachos y muchachas, en este caso todas son damas, perdón, eso que él llegó a descubrir que existen infinitos, a mí en particular y a mucha gente, eso genera un asombro inagotable. Este teorema es hermosísimo. Es hermosísimo. La manera como se demuestra que lo vamos a hacer, sí lo vamos a demostrar. Eso es algo que no solamente a mí, sino a muchas personas, y ahorita hablo de quienes se asombraron de tal manera que es de las cosas más sorprendentes que uno puede
que uno puede haber visto. Particularmente a mí, cuando yo vi cómo se demostraba eso de niño, yo le cogí un amor extraordinario a las matemáticas porque no veía en eso mucha belleza. Las matemáticas ofrecen mucha belleza y ese teorema como tal ofrece, la demostración ofrece mucha belleza. Considero yo que la manera de resolver, cómo resolvió ese problema Euclides, para mí, de todos los ejercicios de razonamiento lógico, esa es la manera más ingeniosa y más bonita, o sea, la manera más astuta. Los griegos eran increíblemente astutos e inteligentes. La manera más astuta de resolver un problema que yo he visto en todo el razonamiento lógico. Para mí los griegos son los mejores en razonamiento lógico que han existido. Después vamos a hablar, cuando veamos geometría, cuando vamos hablando de más de los griegos, vamos a hablar de lo ingeniosos y astutos que fueron. Entonces yo les voy a mostrar cómo hizo Euclides para demostrar eso. Y con esto voy a aprovechar para repasar algo que alguna vez estudiamos, que es reducción al absurdo, ¿cierto? ¿Alguien se recuerda qué es reducción al absurdo? Nosotros eso lo estudiamos y eso va a ser muy importante en los exámenes. ¿Se acuerdan de qué es reducción al absurdo? Más o menos tienen claro qué es. Bueno, es decir, Euclides se va a basar en algo para demostrar eso que nosotros ya hemos venido estudiando, y es un principio fundamental de la lógica. No, no, bueno, no recuerdan qué es reducción al absurdo. Yo les voy a recordar. Entonces, ¿cómo les voy a recordar? Antes de que pasemos a la demostración de Euclides, les voy a poner este sencillo problema de, pues, no es examen de admisión, pero para que recuerden qué es reducción al absurdo. Digamos que yo tengo este problema que me ponen, yo les voy a plantear este problema. Y ustedes me van a decir cómo lo resuelvo. Pues un problema muy sencillo. A ver, de hecho eso se puede hacer a ojo. Miremos este de acá. A ver, la suma, con lo que hemos aprendido, con lo que yo les he enseñado, la suma de los números es 8. Y su multiplicación, multiplicación es 12. Pues la pregunta es, ¿cuáles son los números? Yo les voy a dar respuestas, ¿cierto? Yo les voy a dar las opciones de respuesta. Yo voy a decir que la A es 4 y 8, ¿cierto? Supongamos. Solamente voy a dar dos opciones de respuesta. Digamos que la B es 6 y 2, ¿sí o no? Bueno, entonces, a ver, este problema es muy sencillo, ¿cierto? Yo creo que, ¿cuál es la respuesta de esta? La suma de los números es 8 y su multiplicación es 12. Es decir, la multiplicación de los números es 12. ¿Cuáles son los números? Entonces, ¿cuál es la respuesta de este? La B, ¿cierto? Fácil, fácil, ¿sí o no? Eso se puede hacer hasta mentalmente, eso no se requiere. Pero acá voy a recordarles que es reducción al absurdo con este ejemplo. Recuerden que la manera más eficaz de resolver los ejercicios es jugar con las respuestas. En este caso yo solamente di dos respuestas. ¿Qué quiere decir? El ejercicio lo hice bien hecho. Quiere decir que hay una que es verdadera y una que es falsa. La A puede ser la verdadera y la B puede ser falsa. La A puede ser falsa o la verdadera, no sé, yo no sé, pero eso es lo que puede pasar. Entonces, reducción al absurdo es esto. ¿Qué es reducción al absurdo? Reducción al absurdo simplemente es, bueno, voy a suponer que es la A, ¿cierto? Voy a suponer que es la A. Entonces, si yo digo que es la A, si yo supongo que la suma de números es 8, si yo sumo 4 más 8, eso me da 12. Y su multiplicación 4 por 8 es 32. Entonces, como no cumple con las condiciones de este ejercicio, yo ya sé que esta es la falsa. Por obvias razones, entonces la que tiene que haber verdadera es esta. Eso es reducción al absurdo. Y eso lo hacemos en el diario de vivir, no solamente en los exámenes, en el diario de vivir. Cuando usted, por ejemplo, llama a alguien, usted llamó a su novio y su novio le dijo que estaba en su casa. El novio le dijo que estaba en la casa y usted lo llama y realmente usted se da cuenta que él no está en la casa y usted dice, llama a su casa y dice, no, él no está, pero usted se da cuenta, pues le cuentan que está por fuera, usted ya sabe que él está diciendo mentiras. ¿Por qué? Porque o pasa una cosa o lo otro. ¿Sabes? El ejemplo es muy idiota, pero eso es realmente lo que es reducción al absurdo, es suponer algo y si eso no concuerda con la situación real, entonces eso se descarta, entonces da con esta. Y este método lo hizo Euclides para demostrar
este método de reducción al absurdo lo hizo para demostrar este teorema, que existen infinitos primos. Eso fue lo que hizo Euclides. Miren que esto de jugar con las respuestas es un método muy antiguo y de hecho ese es un método muy potente en demostración de las matemáticas y como tal de la ciencia. La ciencia se basa en esto, en hipótesis, ¿cierto? En reducción al absurdo para demostrar cosas. Entonces, ¿cómo hizo Euclides con reducción al absurdo? Es decir, mirar escenarios para demostrar eso. Miren pues qué belleza como hizo este señor. La, antes de eso, de decir cómo hizo este señor Euclides, bueno, vamos a hablar de quién fue Euclides, ¿cierto? Antes de hacer eso, tenemos que decir quién es Euclides. Euclides es el matemático más famoso de la antigüedad. Nació en el 330 a.C., murió, se supone, se cree que murió en el 275. Es probable que se educara en Atenas. Él se educó en la escuela de Platón, es decir, Platón fundó una escuela y él se educó ahí, ¿cierto? Eso es una hipótesis, lo que explicaría con su buen conocimiento de la geometría elaborado en la escuela de Platón. Aunque no parece que estuviera familiarizado con las obras de Aristóteles, su obra más famosa son los elementos de Euclides. Y esto es un fragmento que se encontró de los elementos de Euclides, por ahí perdido. Un papiro en Egipto. Este libro, no sé si ya alguna vez se lo mencionó, este libro está, sin temor a decirlo, está entre los 5 libros más importantes de la historia de la humanidad. Lo que habla Euclides en su libro, en los elementos, ha dado lugar a que se encuentren muchas otras teorías. Por ejemplo, Newton afirmaba que los elementos de Euclides fue una potencia, fue una inspiración terrible para su mecánica clásica. Es decir, para sus teorías, Euclides fue un gran inspirador. Esto, Euclides ha sido inspirador de todo, de un montón de ciencia, de un montón de conocimiento a posterior. Por eso es que es uno de los grandes matemáticos de su época. Y bueno, y ahí la trascendencia de esto. La demostración de los infinitos primos está en su libro. Entonces eso fue Euclides, un griego inigualable. Entonces vamos a demostrarlo, ¿cierto? Vamos a ver Euclides cómo hizo para demostrar que existen infinitos primos. Miren qué belleza, esto es hermoso. Es tan bello. Antes voy a aún más a poner el contexto del problema. Hablando del goce, de lo que yo les decía al principio, de lo hermoso que puede ser uno conocer ese tipo de cosas. El señor que está a la izquierda se llamaba Arthur Koestler. Era un famoso escritor húngaro. Nació en Budapest, nació en 1905 y murió en Londres. Murió en Londres en 1983. Se suicidó porque creyó que tenía cáncer. Fue un gran escritor, ensayista, historiador, periodista, político y filósofo. Bueno, tiene una grande obra, tiene mucha literatura muy importante. Y una de las historias de este señor es que él era un activista político y él estaba en la España franca, es decir, en la guerra civil española él estaba por ahí. Y ahí él apoyaba a los republicanos de España y lo iban a matar, lo iban a ejecutar. El gobierno dictador, el de la dictadura en ese momento, lo iba a matar. Entonces iba a matar a ese señor. Entonces él lo encerraron en una celda. Él lo encerraron en una celda y sabía que el otro día lo fusilaran, lo iban a fusilar. Si ustedes estuvieran en esa situación de este señor, ¿qué harían? No sé. ¿Ustedes qué harían si yo les pregunto, si ustedes supieran que al otro día lo van a fusilar, lo van a matar, ¿usted cómo aprovecharía su última noche de su vida? ¿Usted qué haría? Tenga en cuenta pues que en ese momento no hay internet, no había internet, no había nada. Es decir, estamos hablando de al principio del siglo XX, es decir, 1900 y algo, 1930. ¿Qué haría usted? ¿Ustedes qué harían? Por ejemplo, ¿qué haría, no sé, qué haría Natalia, qué haría Susana, qué haría Valeria? ¿Qué se pondrían a hacer? Pues llorar, no sé, yo pues, no, estaría muy deprimido, me voy a morir. El señor lo que hizo fue que empezó a recordar las cosas que más fascinación le habían causado en su vida. Entonces él llegó y cogió el colchón de la celda. Ustedes saben que los colchones tienen un resorte y dañó el colchón y con el resorte empezó a escribir sobre las paredes. Entonces él escribió cosas que él la habían cautivado, que la habían cautivado en su vida. ¿Y saben qué cosas les pareció el tan genial de su vida? Esta demostración de Euclides, la demostración que vamos a hacer.
Entonces miren el goce que puede generar las matemáticas, ¿cierto? Y también él pues ahí hizo unas cartas. Él era, pese a que era escritor, que le gustaban mucho las matemáticas y se dedicó en su último momento a escribir las cosas que más le habían fascinado en la vida, lo que más lo había asombrado, y fue la demostración de Euclides, ¿cierto? Pues que es hermoso, ahorita lo vamos a hablar, eso es artístico. Ese otro señor que está a la derecha se llama Bertrand Russell. Bertrand Russell fue un gran matemático, un lógico y filósofo, y tiene una frase muy bonita en un libro que llama Y se viaja a través de los genios, y así empieza el libro. En su autobiografía él dice que había un sendero que conducía a New Southgate, atravesando el campo, y yo acostumbraba a ir allí para contemplar la puesta del sol y pensar en el suicidio. Él estaba muy joven y estaba eternamente deprimido, pero no me suicidé porque quería saber más matemáticas. Él estaba totalmente fascinado con Euclides. ¿A qué voy referenciando a estos dos personajes? Que uno con el conocimiento, cualquier área del conocimiento, en este caso estos dos personajes con las matemáticas, eso puede ser una fuente de aferrarse a la vida, de encontrar un sentido, ¿cierto? Señor, imagínense, lo iban a matar y lo que aprovechó para antes, los últimos instantes de su vida era para recordar algo matemático. Es que las matemáticas son muy hermosas, después vamos a hablar más de eso. Y ese señor encontró sentido en su vida a través del conocimiento, a través de las matemáticas. ¿Por qué? Porque eso causa felicidad, lo que yo les decía al principio. Entonces, ¿qué es lo que les generó tanta felicidad a estos señores? Es este tipo de cosas, la belleza como tal de las matemáticas. Ahora sí, vamos a demostrar el teorema. Entonces, en matemáticas, eh, ya vimos que se utiliza la reducción al absurdo para demostrar cosas. Entonces, Euclides dijo, bueno, vamos a suponer una cosa. Pues ahí pueden pasar dos cosas, que hayan finitos primos, es decir, una cantidad limitada, es decir, que exista un último primo, o lo otro, la negación, que existan infinitos. Solamente pueden pasar esas dos cosas, ¿cierto? Miren la relación que tiene eso con el ejemplo que les puse ahora. Aquí en este ejemplo que yo les puse un tanto bobo, es que pueden pasar dos cosas, que sea la A o la B, ¿cierto? Si no es la A es porque es la B, o si no es la B es porque es la A, lo mismo va a pasar acá. Si no hay finitos primos es porque hay infinitos. Si no hay infinitos es porque hay finitos. Entonces, eso se llaman hipótesis, y eso es lo que uno maneja, por ejemplo, en materias de la universidad como metodología en la investigación. Uno dice, bueno, uno supone una hipótesis y llega a unas conclusiones. Eso es reducción al absurdo, no es más que metodología en la investigación en la universidad. Entonces, pueden haber dos situaciones, que hayan infinitos o que haya una cantidad finita, es decir, un último primo. Entonces Euclides dijo, bueno, me lo voy a jugar, voy a suponer que existen finitos. Vamos a suponer que existen finitos primos, es decir, una cantidad ilimitada. Entonces él dijo, bueno, entonces voy a empezar a numerarlos. Según la tarea que ustedes hicieron, bueno, el primero es el 2, es el primer primo que hay. Después es el 3, después es el 5, después es el 7, después es el 11, bueno, etcétera, ¿cierto? Como existen finitos, va a existir un último primo que sea m. M, voy a decir que es el último primo que exista. Entonces, como es finito, debe existir, en la lista debe existir un último. Entonces, m es el último primo. Eso es lo que dijo Euclides después. El último primo que existe es m. Vean pues qué tan bonito. ¿Me siguen hasta el momento? ¿Me hago entender? Esta es la solución a un problema más genial que yo he podido ver en la historia de las matemáticas. Esto es increíble. Van a ver qué increíble. Esto es asombroso, la astucia que tuvo este hombre para demostrar eso. Muy bien. Entonces sigamos con la demostración. Yo por este tipo de cosas es por las que yo dije que yo necesariamente tenía que haber estudiado algo relacionado con las matemáticas, por estas cosas, porque esto es hermoso. Bueno, entonces él dijo, bueno, antes de eso, él dijo, no, vamos a suponer entonces que, voy a decir que n es un número, pero ¿quién va a ser n? N va a ser la multiplicación de todos los primos que hay. Entonces, n va a ser 2 por 3, por 5, por 7, por 11, por hasta que llegue a m. N es es coger todos los primos y multiplicarlos todos. Pregunta, ¿N es primo o no es primo? N será primo. N es primo.
o no lo es. ¿Qué creen? Vamos hasta acá. Esta es la lista de todos los primos. Esta es la lista de todos los que existen. Entonces n va a ser la multiplicación de toda la lista. Mi pregunta es, ¿n es primo o no? Entonces, ¿qué dicen? Cuando yo multiplico la lista de todos los primos, ¿va a ser primo o no? ¿Qué dicen, muchachos, niñas? Creo que sí. No, no lo es, vale. ¿Cierto? N no sería primo. ¿Por qué no es primo? Porque un primo, por ejemplo el 15 solamente tiene dos, perdón, un número primo, por ejemplo el 7 es 7 por 1, solamente tiene dos factores, ese tiene muchos factores, N no es primo, ¿cierto? Porque no tiene dos factores, tiene muchos, N no es primo, listo. Si me dejo entender por qué no es, vale, ¿cierto? Si entendiste por qué no lo es. Listo, muy bien. Listo, entonces ya sabemos que N no es primo. Bueno, antes de eso, vamos a N. Miren que yo lo estoy multiplicando por 2. Entonces, si yo multiplico por 2 toda una lista de números, ¿qué va a pasar? Pues cuando yo multiplico por 2, lo que estoy volviéndolo es un número par, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir que N, aparte que no es primo, es par. ¿Por qué? Me va a explicar. Coja usted el 3, un número cualquiera. Cogete, por ejemplo, el 13 y multiplícalo por 2. 13 por 2 es 26. Si vos a un número cualquiera lo multiplicas por 2 es par. Entonces todo este número yo ya sé que va a ser par, ¿cierto? Entonces, este número que está acá, si yo lo mismo, si yo lo multiplico por 3, coja usted cualquier número, coja por ejemplo el 8 y multiplícalo por 3. 8 por 3, 24. Al multiplicarlo por 3 significa que va a ser que este número, todo este número va a ser múltiplo de 3. Es decir, n va a ser múltiplo de 2, va a ser múltiplo de 3, va a ser múltiplo de 5, va a ser múltiplo de 7, va a ser múltiplo de 11, etcétera. Eso es claro. Sí, cierto. Miren que es sencillo hasta el momento lo que estoy tratando de decir. Bueno, ahora, entonces Euclides le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger lo siguiente. Vamos a este número n, a este número n le voy a sumar 1. Entonces, ¿quién va a hacer eso? Va a ser la lista, toda la lista que yo tengo, es decir, todo eso, hasta m, pero le sumo 1. Y aquí está el truque, aquí está la manera inteligente. Esto que yo estoy haciendo acá es todo n, todo esto es n, esto de acá es n. ¿Y qué le hice? Pues le sumé 1. Ahora, ya vamos a ver. Entonces se supone que n más 1, este número, es decir, n es la lista de todos los primos multiplicados. N más 1 es más grande que n. Y este tendría que ser, ¿qué? ¿Primo o no primo? Este número n más 1 debería ser no primo. ¿Por qué no debería ser primo? ¿Cierto? Porque yo ya dije que m es el último que existe. ¿Cierto? Este es el último, entonces n más 1 pues no debe ser primo. ¿Hasta ahí me entienden? Sí, yo quiero que esta demostración les quede muy claro porque como tal es bonita. Ustedes sí lo entienden. Vamos bien hasta ahí. Vamos recapitulando lo que está diciendo Euclides. Entonces, a ver, vamos de acá. Entonces, ¿qué hizo Euclides para hacer la demostración? Me voy a ir devolviendo pues para que quede claro. Hay dos casos que pueden pasar, que existan finitos primos e infinitos. Solamente hay dos posibilidades. Entonces él dijo, bueno, vamos a suponer entonces que que hay finitos. Vamos a suponer que hay finitos. Si hay finitos, debe haber un último. Entonces él dice, bueno, el último, voy a coger la lista y yo sé el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, hasta el m es el último primo que existe. Entonces voy a hacer otro número cualquiera que se llame n. Y n va a ser que toda la lista de los primos los voy a multiplicar. Entonces eso. Entonces esa lista pues va a ser un número par, también va a ser un número
múltiplo de 3, va a ser un número múltiplo de 5, un número múltiplo de 7, un número múltiplo de 11, porque es que yo los estoy multiplicando por 2, por 3, por 5, por 7, por 11. Es decir, este va a ser un número y este número no va a ser primo. Esto no puede ser primo, porque no es primo, porque ya existe el último es m, y porque no tiene tiene muchos factores. Recuerden que un número primo es aquel que solamente tiene dos factores. ¿Quién? Es decir, dos multiplicaciones. El mismo y la unidad. Entonces, n no es primo. Entonces Euclides dijo, bueno, a este número n le voy a sumar 1. Entonces va a ser toda esta lista sumándole 1. Hasta ahí, eso es lo que yo he explicado hasta el momento, nada del otro mundo. Ahora, vamos a hacer aquí un ejemplito para que ustedes entiendan eso mejor. Cojamos, por ejemplo, un número que sea par, un número cualquiera par. Digamos que el 30, ¿cierto? El 30. ¿Qué pasa si yo al 30 le sumo 1? Va a quedar 31. Es decir, este número, si yo a 30 le sumo 1, ya este número no se podría dividir por 2. Porque si usted un par le suma 1, da un impar, entonces este número ya no se podría dividir por 2. ¿Me van a entender? Sí. Muy bien. Entonces, por ejemplo, yo ya sé que este n más 1, miren que es par, y si yo le sumo 1, entonces yo ya sé que este n más 1 no se puede dividir por 2, no es divisible por 2, porque usted le sumó 1. Ejemplo, el 30, yo usé el 30, que es un número par cualquiera, le suma 1, queda 31, entonces ya no se puede ir por 2. Cojamos un número, yo sé que n más 1 es múltiplo de, ese es múltiplo de 3, perdón, n es múltiplo de 3. Cojamos un número que sea múltiplo de 3, por ejemplo el 12. El 12 es, obviamente es 3 por 4. Si usted al 12 le suma un 1, miren que eso da 13. Entonces 13 ya no se puede dividir por 3, ¿cierto? 13 dividido 3 ya no se puede ir por 3. Entonces este número, n más 1, como yo le estoy sumando 1, yo sé que n es múltiplo de 3, porque lo estoy multiplicando por 3. Y si le sumo 1, ya con el haberle sumado 1 no se puede ir por 3. Listo. Cojamos un número, por ejemplo, cojamos un número que sea múltiplo de 5, por ejemplo. El 50, que es este. ¿Por qué estoy cogiendo múltiplo de 5? Porque el n, vea, cuando yo lo multiplico por 5, quiere decir que es múltiplo de 5. Entonces, si yo a 50 le sumo 1, ¿cierto? Eso da 51. Miren que 51 ya no se puede ir por 5. Entonces, ya no es divisible por 5. Y así va a pasar por todos. Entonces, yo puedo decir que n más 1 no se puede ir ni por 2, ni por 3, ni por 5. Ya no se puede ir por 7 porque si yo le sumo 1, daño la divisibilidad por el 7, ya daño la divisibilidad por el 11, ya dañaría la divisibilidad por todos los que están acá. Entonces, ¿qué significa? Que este n más 1, no se puede ir por ningún número. Es decir, no se puede ir ni por 2, ni por 3, ni por 5, ni por 7, ni por 11, ni por ninguno. Y esos números que no se pueden ir por ningún número, aquí, habíamos supuesto que n más 1 era, que no era primo, Pero aquí me estoy dando cuenta que como no se puede ir por ningún número que exista, es primo. Necesariamente este número debería ser primo. Entonces hay una contradicción. Hay una contradicción. Estoy diciendo yo que no es primo y estoy diciendo que es primo. Es decir, estoy haciendo, eso es un absurdo. Entonces, como esto es absurdo, significa que como llegué a un absurdo, a una conclusión absurda, significa que no existe una cantidad finita de primos, es decir, que no puede haber un número, un último primo. ¿Qué significa que no haya un último primo? Que la cantidad de primos tiene que ser infinitos. Eso lo hizo Euclides, no sé si me hice entender. Eso es de una belleza y de una astucia gigantesca, hasta el punto de que estos señores, no sé si yo lo expliqué bien, ojalá ustedes hayan cogido la idea, pero yo cuando particularmente a mí me explicaron eso, a mí me pareció de una genialidad tan terrible, ¿cierto? De una hermosura que yo quedé enamorado de las matemáticas. Eso fue como que el cupido que llegó, que impactó dentro de mi ser. Y eso le ha pasado a mucha gente. No sé si ustedes qué opinan. Me hice entender con la demostración de Euclides de que existen infinitos primos. ¿Se entendió? Eso es. Entonces, así es que eso es una aproximación
niñas, a lo que es una demostración en matemáticas. Eso es una demostración. Esto, esto es una muestra de genialidad. Por eso es que yo digo que para mí esto es de las cosas más brillantes que yo he visto en matemáticas, la demostración de un teorema, y así se demuestra. Con esto, al yo saber que, por ejemplo, que aquí llegue una contradicción, que yo llegue a una contradicción, que no existen, que no existen infinitos primos, entonces tiene que haber que infinitos, y con eso uno ya asegura que existen infinitos. Y así es que se demuestran matemáticas, con la lógica, ¿no? Por eso es que yo digo si uno tiene que, si uno quiere estudiar razonamiento lógico, tiene que estudiar a los griegos. Se van a dar cuenta cuando lleguemos a la geometría, los teoremas de Euclides de la geometría, de Tales de Mileto, cómo hizo Arquímedes para saber cuál es el área de un círculo, el área de una circunferencia, perdón, el perímetro. Eso es hermoso. Eso es hermoso y bueno, ojalá se los haya transmitido. ¿Qué tanto es que se constituyó en una fuerza, una fuerza para vivir, para Bertrand Russell, que es uno de los grandes lógicos de la historia, y también fue algo para conmemorar la vida del señor? O sea, el señor, antes de morir, quería descubrir todas esas cosas. Por ejemplo, para mí estas cosas también cobran sentido, porque yo soy un apasionado por las matemáticas, a mí me encantan. Yo digo que yo no me puedo morir. O sea, si yo me muero sin haber estudiado, por ejemplo, eso que les mostré ahorita, este señor que yo les demostré ahorita, si yo no haber descubierto, sin dejarme asombrar por este libro, las disquisiciones aritméticas de Gauss, mi vida no cobraría ningún sentido aparente, porque esto yo aún no lo he estudiado en plenitud. Señor, estudia algo muy hermoso que se llama la teoría de los números, teoría de números. La teoría de números es lo que acabamos de hacer. Por ejemplo, esas preguntas de teoría de números que existen finitos o finitos primos, hace parte de eso, ¿cierto? Los criterios de divisibilidad, ese señor tiene que ver con la teoría de números. Eso para mí es una fuente inagotable de felicidad, de goce. Ahora, ustedes dirán, bueno, Cristian, pero es que a usted le gustan las matemáticas. A mí quizá no me gustan tanto como te guste a vos. Pero es que yo digo, bueno, sí, usted puede tener esa pasión. Usted no puede tener la misma pasión que yo tengo con matemáticas, pero usted puede tener pasión en cualquier otra área del conocimiento. Por ejemplo, si te gusta la veterinaria, ese asombro que yo estoy teniendo aquí con estas cosas, vos también las podrías tener en tu, en tu saber, ¿cierto? Si quieres estudiar, no sé, las carreras que ustedes quieren, medicina. Ahora, por ejemplo, para uno asombrarse, lo que decía Einstein, ¿cierto? Volviendo al inicio, lo que decía ese señor, que la experiencia más hermosa que nosotros tenemos a nuestro alcance es el misterio, el asombro como tal. Por ejemplo, si usted va a estudiar medicina, usted tiene con qué asombrarse día a día, porque es que, por ejemplo, el funcionamiento del cuerpo es hermoso, eso es tan como eso, como lo que hizo Euclides. Entonces ahí está la invitación, ¿cierto? A estudiar por el asombro, por asombrarse, por descubrir cosas, por ver cómo opera el universo. No sé qué opinan al respecto. ¿Qué opinan? ¿Les gustó la demostración de Euclides? ¿Se entendió? O si quieren la vuelvo y la explico, si no quedó claro. ¿Vamos bien? Bueno, muy bien, me alegra. Entonces esto es lo que, eso cobra mucho sentido. Entonces eso era como para ponerles a ustedes en manifiesto básicamente lo que es, miren, uno de una sencilla tarea, ¿cierto? De una sencilla tarea que era componer los números en factores en primos, uno todo lo que tiene por contar, uno no todo lo que tiene por qué descubrir. Cuando hablamos de factores primos podemos hablar de Gauss. Ahora, cuando hablemos de primos, por ejemplo, podríamos hablar también de criptografía. No sé si ustedes han visto esa película que se llama La teoría del todo. La teoría del todo básicamente a ver, ¿cómo es que se llama ese señor? Voy a referenciarlo bien para no cometer un error. La teoría del todo. Alan Turing era un gran matemático. Eh, a ver, la teoría del todo. Espérate. No, la teoría del todo, perdón. ¿Cómo es que ejama Alan Turing, esa película? Película, ¿cuál era? Ya me olvidó. Hace rato la vi. Código Enigma, por ejemplo, esta cosa de Código Enigma, de Imitation Game, no sé si la han visto, yo creo que está en Netflix, tiene que ver con, Alan Turing era un matemático
británico que creó una máquina para poder interceptar los mensajes de los alemanes. Era un criptoanalista de métodos de computación. Entonces él creó una máquina para poder los mensajes de los alemanes están encriptados, es decir, están en claves para que no se les descubrieran, ¿cierto? Entonces él creó una máquina que permitía descifrar esos mensajes. Todo este asunto de criptografía tiene que ver con números primos. Por ejemplo, las claves de los bancos, cómo funcionan los bancos, tienen que ver con los números primos, con esas secuencias indescifrables. Entonces, eso tiene aplicaciones, los números primos tienen aplicaciones más allá de las matemáticas, la criptografía, con los bancos, no sé, con la teoría de cuántica. Se cree, cuando por ejemplo se hayan resuelto hay unos problemas del milenio en matemáticas que tiene que ver con primos, es decir, unos problemas que no se han podido resolver. Se cree que cuando se llegue posible a resolver las cosas de los primos, se van a avanzar en la ciencia muchísimo, ¿cierto? Se van a poder avanzar en física cuántica, se va a poder en relatividad, es decir, en muchas cosas. Eso es lo fascinante de las matemáticas, que no solamente se enfoca en aspectos de resolver operaciones y cosas, sino que es aplicable y es modelable en cualquier situación, en muchas situaciones, ¿cierto? Por ejemplo, esos primos, ¿quién se iba a imaginar Euclides que con estas cosas estas cosas de los primos tendrían que ver con las claves que los bancos hacen para que no, no le roben el dinero a uno? Eso es fascinante. Es decir, las matemáticas se acoplan, eso es un misterio de las matemáticas muy grande, que las matemáticas se acoplan muy bien a la naturaleza. Y esa es una de las grandes preguntas filosóficas que se hacen desde la filosofía y las matemáticas. ¿Por qué? ¿Por qué las matemáticas se acoplan tan bien a la naturaleza? ¿Por qué la modelan tan bien? Listo. Entonces miren que no una tarea es comprender los factores primos, miren todas las reflexiones que uno puede sacar, todo lo que uno puede pensar, ¿cierto? Espero pues que esto les haya hecho algo que pensar. ¿Tienen alguna inquietud? Me pueden comentar. ¿Tienen alguna observación o quieren aportar algo? No. Mm, Bueno, muy bien. Listo. Entonces, ahora sí. Entonces ya socializamos esa tarea y les mostré pues eso. Ahora vamos a hablar de algo muy importante en las matemáticas y en los dos exámenes, que es los conjuntos numéricos. Es decir, en los exámenes de admisión va a ser muy importante que estemos enfocados en saber que los conjuntos numéricos. Entonces, antes de hablar de los conjuntos numéricos, pues vamos a hablar. Les voy a preguntar, ¿ustedes cuáles creen que son los conjuntos numéricos? ¿Ustedes qué conjuntos numéricos conocen? ¿Cuáles son los conjuntos numéricos que ustedes han mencionado, que algunas veces han visto en el colegio? En el colegio se tratan algunos. ¿Cuáles son? ¿Han escuchado de conjuntos numéricos? Por ejemplo, ¿han escuchado de qué es un número real? ¿Qué es un número real? No sé, un racional, un entero, ¿cierto? Un natural, un número complejo, un irracional. ¿Han escuchado? Eso alguna vez he escuchado. Sí, listo. Resulta que esto es muy importante saberlo, bueno, porque ya saben pues que podemos contar miles de historias a partir desde la filosofía y de las matemáticas con eso, pero también va a ser muy importante que ustedes sepan qué es un entero, qué es un racional, porque las mismas preguntas del examen te llevan a que tengas que saber eso, ¿cierto? Te conducen miren por ejemplo a ver, dice, acá en este ejercicio, en la siguiente expresión representa un dígito diferente, a ver, ¿dónde dicen? Corresponden a números enteros. Siempre te van a dar información con enteros. Entonces, si vos no tienes muy claro qué es un entero o qué es un natural, a qué conjunto en específico te están mencionando, muy, muy difícil vas a poder resolverlo. Entonces, para darle claridad a eso, para que podamos resolver los ejercicios, vamos a hacer un recuento por los conjuntos numéricos, ¿cierto? Ya hablamos del teorema fundamental de la aritmética que lo demostró Gauss. Ya socializamos esta tarea, ya hablamos de Euclides y los infinitos primos. Ahora vamos a hablar de los conjuntos numéricos, ¿cierto? Otra cosa fascinante, 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 en el que nos podemos quedar todo el día hablando acá,
Pero bueno, voy a hacer lo más sucinto posible, pero también generándoles la indagación. Resulta que existen el conjunto numérico más primitivo que existe, es decir, el más singular, es el conjunto de los naturales. Entonces vamos a hacer un esquemita así. A ver, yo voy a tratar de hacer un esquemita así. Yo les voy a explicar qué es un natural y qué es todos esos símbolos que yo tengo acá. Entonces, n es este. N simboliza, así es que se simbolizan matemáticas. N son los naturales. Listo. Si nos vamos a una definición de los libros, ¿cierto? De lo que nos han dicho en el colegio y todo eso y bla, bla, bla. Los naturales básicamente son los números que yo puedo contar que yo puedo contar. Entonces, cuando hablamos de contar, pues uno puede contar muchas cosas. Por ejemplo, cuantificar, hablemos de cuantificar. Por ejemplo, yo puedo contar que en estos momentos hay 1, 2, 3, 4, 5. En estos momentos, en esta reunión, somos 7 personas, ¿cierto? Aquí yo los estoy contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces yo puedo decir que hay 7 personas. Somos 7 personas que estamos aquí hoy reunidas estudiando. Entonces, los naturales son aquellos números que a mí me permiten contar cosas. Contar, ¿cierto? Y contar es fundamental, cuantificar cosas es fundamental en la humanidad, ¿cierto? Miren este símbolo que yo utilicé, 7. Este es nuestro símbolo, es el símbolo, pues obviamente ustedes lo conocen, ¿cierto? Este es el símbolo, este es el 7 y este es el símbolo que estamos haciendo para representar que somos 7 personas. ¿Cuáles son las personas que están acá? Pues entonces está Valeria, está Susana, está Mabel, está, ¿quién está? Está Natalia, ¿cierto? Está Natalia, está Sharon, creo, ¿cierto? Está Sharon, a ver, Sharon. Estoy haciendo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién me falta? Está Laura, ¿cierto? Está Laura y está Cristian. Entonces, uno, pues, Cristian, estás haciendo una estupidez. ¿Para qué le está escribiendo? Este 7 me simboliza que hay 7 personas. Y uno no sé, uno pues como toda la vida hemos trabajado con esto, uno no se da cuenta del invento tan extraordinario que hizo la humanidad para establecer que este símbolo representara esta cantidad. Es decir, que 7 representara la cantidad de personas que hay. Eso fue una cosa de una abstracción increíble. De hecho, eso es de los grandes inventos de la historia de la humanidad. Los números, el lenguaje. Eso es increíble. Les voy a recomendar un libro que se llama Del hacha al chip. Así se llama, Del hacha al chip. Es un libro muy interesante en donde se relata cómo hizo el hombre del hacha al chip. Creo que lo tengo, a mí me lo pusieron a leer en la maestría, me encantó, se lo voy a poner acá, que relata cómo el hombre hizo para lograr eso. Eso es de miles de millones de años, no, millones no, es de miles, de cientos de miles de años. Entender que un símbolo es eso, increíble. De hecho, ese es el símbolo que nosotros utilizamos, pero, por ejemplo, otras culturas, por ejemplo, la cultura babilónica, para representar el 7 no utilizaba este símbolo que nosotros, este símbolo es nuevo. Este símbolo es del sistema numérico de nosotros, que es es el indoarábico. Pero, por ejemplo, los babilónicos, por allá en el 2000, 3000 antes de Cristo, utilizaban este símbolo para el 7, ¿cierto? Por ejemplo, los egipcios, para el 7, no tenían un símbolo para el 7. Es decir, ellos juntaban, por ejemplo, este es el símbolo para el 1, para el 2, para el 3, para el 10. Es decir, el símbolo no siempre han sido los mismos. Los griegos utilizan este símbolo, el 1, el 5, el 10, el 50. Nosotros, nosotros utilizamos el sistema decimal, ¿cierto? El sistema decimal está compuesto por estos 10 símbolos, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Pero en la historia han existido más sistemas. Por ejemplo, el sistema de los babilónicos era un sistema con 60 símbolos. Cada cantidad tenía, hasta el 59 tenía un símbolo distinto. Por ejemplo, el 1 era este, el 2 este, el 3 este. El de los egipcios eran este. El de no, el problema, por ejemplo, con estos sistemas numéricos era que si ellos descubrían, los egipcios, que existían, por ejemplo, un número 10.000, se tenían que inventar un símbolo para el 10.000. Nosotros
tenemos un sistema numérico mucho más sencillo que, por ejemplo, para uno representar el 10.000 basta con combinar estos números y con combinar estos números yo puedo representar cualquier cantidad. Los egipcios no, los egipcios si llegan a descubrir un número tenían que inventarse. Lo mismo con los griegos utilizaban, por ejemplo, estos símbolos. Los romanos utilizan otros símbolos pues que ya nosotros los conocemos, pero después, con mucho tiempo, hace 400 años, logramos estandarizar con esto, ¿cierto? Con los números arábigos. Entonces, pensar en el origen de los números, de cómo el hombre hizo para, ¿para qué? Para, por ejemplo, que esos símbolos representen cantidades, eso es una historia increíble. Eso es asombroso, ¿cierto? Eso data del hombre medieval, pues, del hombre antiguo, pues del hombre primitivo. Y se sabe que, por ejemplo, que uno de los primeros, las primeras condiciones para los primeros vestigios que se debió entender que el hombre ya sabía contar es con este hueso. Este es el hueso Ishiango. Y ese hueso tiene unas marcas, unas mellas. Y esas mellas representan cantidades. Por ejemplo, aquí hay 9 mellas, entonces aquí se escribe el 9, aquí hay 19, aquí hay 21 y aquí hay 11. Este hueso se encontró por allá en África y tiene como 30.000 años de antigüedad este hueso. Y ese es el primer vestigio, o sea, el primer escrito matemático. Para los matemáticos, este hueso ha sido una fuente muy tesa eso es un enigma, porque este hueso tiene unas características, por ejemplo, la cantidad de marcas que hay en cada posición. Por ejemplo, aquí están los números primos que hay desde el 11 hasta el 20. Aquí están los números primos que hay desde el 11 hasta el 20. Estas marcas tienen una secuencia. Entonces, este hueso Ishiango ha generado para los matemáticos, genera muchas preguntas para los matemáticos. Aún no se ha descifrado qué quiere decir. Lo que pasa es que el hombre primitivo usaba, por ejemplo, estas muescas para contar. Es decir, ellos hacían a través de un hueso, no sé, hacían las mellas y con esas mellas contaban, por ejemplo, la cantidad de ganado que tenían, la cantidad, no sé, de animales, la cantidad de hijos. Utilizaban los huesos como sistema de información para establecer cantidades. Pero este hueso, pues obviamente no era tan trivial como mostrar cantidades así, pues como de animales, ¿no? Este hueso como tal también tiene que ver con la multiplicidad. Es decir, aquí también se ven números que son múltiplos del 7 y los múltiplos del 7 tienen que ver con el 28, se saben que son las fases de la luna. O sea, la luna tiene, pues las fases de la luna son de 28 días. Y bueno, estos huesos se creen que tienen que ver con las fases de la luna. Entonces, las matemáticas como tal, el cuantificar cantidades ha sido algo pues que un invento que ha revolucionado pues el ser humano y se dice pues los que han estudiado la historia de las matemáticas, la filosofía de las matemáticas, que a través de estas formas de cuantificar es que se creó el lenguaje, ¿cierto? A partir de estos simbolismos es que nosotros creamos el lenguaje como tal, porque el lenguaje como tal son símbolos también, ¿cierto? Entonces se cree que primero fue la creación de números, de cantidades, y ya después eso dio pie al lenguaje. En ese libro que yo les hablo, que es de la Chalchip, que usted lo puede encontrar en PDF, se pueden deleitar con todo, pues, de lo que hizo el ser humano y con todas esas culturas como hicieron para cuantificar, sino que uno no le da mucha bola a eso porque uno cree que eso ya está inventado, pero para nosotros llegar a este tipo de cosas tuvieron que haber pasado muchos años y muchas mentes brillantes para poder llegar a ese invento tan revolucionario. Entonces, básicamente esos son los números naturales. Los números naturales pues no existen solamente este código con el que nosotros nos estamos moviendo, que es un decimal porque son 10 símbolos, sino que existen otros, pero ese es el que ya se estandarizó porque es un sistema de número posicional, es decir, me permite a mí a través de las posiciones representar cualquier cantidad. Entonces los números naturales básicamente son aquellos que usted puede contar, ¿cierto? Y miren que son 10 símbolos y 10 símbolos tienen que ver con que nosotros tenemos 10 dedos.
Entonces, por eso es que básicamente, básicamente también da respuesta a eso, a la cantidad de dedos que nosotros tenemos para poder contar. En los números naturales, si nosotros, voy a abrir aquí un programa que se llama GeoGebra. A ver, si queremos saber qué son los números naturales, vamos a representarlos en una recta. Yo les muestro. De los números naturales, a ver, digamos que esta es la recta, ¿cierto? Esta es la recta que nosotros tenemos. Esta es la recta. Partimos desde el cero. Partamos desde el cero. Aquí está el cero. Los números naturales son todos los que están a la derecha, esta recta. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el infinito. ¿Cierto? Esos son los números naturales. Bien. Listo. Ahora, después vienen otros números un tanto más grandes, ¿cierto? Un conjunto numérico un tanto más robusto que los naturales, que es la z, y la z son los enteros. Entonces, ¿qué son los números naturales? Los números naturales, los enteros, perdón, son los números naturales, es decir, yo me voy con una recta a la derecha y otra hacia la izquierda, ¿sí o no? Una recta a la derecha y otra a la izquierda. Entonces, los números enteros, dibujemos por aquí la recta. Lo natural eso es lo natural. Ah, esperen, yo lo hago por aquí bien. Estos son los naturales, a ver. La recta, ¿cierto? Y este es el cero. Los naturales son todos los que, el cero, hay gente que dice que el cero no es natural, y hay otros que sí. Vamos a asumir que sí, que el cero es natural. El 0, el 1, el 2, el 3, hasta el infinito son los naturales. ¿Qué son los enteros? Incluir estos y los negativos, ¿cierto? Los negativos. ¿Con qué razón se crearon los números enteros? Porque la humanidad pensó en los números enteros. Se cree que fueron por asuntos del comercio, ¿cierto? Se cree que fueron por asuntos del comercio. Claro, la cantidad positiva representa que que usted tiene a favor, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, 3.000 pesos, yo tengo más 3.000 pesos, pero si yo debo, por ejemplo, si yo debo 3.000 pesos, me restan 3.000 pesos. Entonces, los números enteros, la gente de la India, los hindús, fueron grandes matemáticos. Se cree que lo crearon por el asunto del comercio, ¿cierto? De positivos que yo tengo a favor y negativos que yo debo. Ahora, los indios también eran grandes filósofos y ellos pensaban muy bien y también le atribuían a esto a un asunto que se llama la dualidad, ¿cierto? La dualidad. Y la dualidad es básicamente, quiere decir que todo tiene un opuesto. Si existe positivo, entonces existe un negativo. Si existe bien, existe un mal. Si existe el frío, perdón, si existe el calor, existe el frío. Entonces, los números también obedecen a ese carácter dual de la vida, del universo, ¿cierto? Si está lejos, hay cerquita. Si hay hombre, hay mujer. Observen que casi todo se atraviesa por lo dual, lo positivo, lo negativo, el bien y el mal, lo feo, lo bonito, lo amargo y lo dulce. Todo está por lo dual. Entonces los números también obedecen a ese sentido filosófico que es la dualidad. Entonces por eso es la creación de los enteros. Bueno, ahora ya viene otro conjunto numérico un tanto más grande que, hablándolo así, que es los números racionales y se simbolizan con una Q. Los racionales. Entonces, ¿qué son los números racionales básicamente? Pues, observen que dentro de los números, por ejemplo, miren, vea, si yo le hago zoom a eso, si yo le hago zoom, mire que entre el 0 y el 1 hay más números. Está el 0.5, está el 0.2, el 0.4, el 0.6. Es decir, están las fracciones, los números que hay entre el 0 y el 1. ¿Sí o qué? Entonces, por ejemplo, esos son los racionales, las fracciones. Entre el 0 y el 1 hay muchos números, hay infinitos números. Y esos entran a ver los racionales. Entonces, los racionales son los naturales, los enteros y las fracciones como tal. Estos, los racionales, vamos a estudiarlos la otra clase. Yo les voy a enviar clases que yo ya tengo pregrabadas, donde estudiamos los racionales. El 1/2, el 1/3, el 5/3. Esos son los racionales, ¿cierto? Las fracciones. Muy bien. Ahora, hay otros conjuntos numéricos que nosotros vamos a tocar y también es el conjunto numérico de los irracionales. ¿Cuáles son los números irracionales? El número, por ejemplo, pi es un número irracional. El número e es un número irracional. El número phi es un número irracional. Raíz de 2 es un número irracional. Este asunto de los irracionales tiene que ver mucho con la cultura griega. Los pitagóricos pensaban que el mundo solamente se puede cuantificar con números enteros, es decir, con cantidades que yo puedo contar. Pero apareció un señor que se llama Hippasus,
Hipasios, que también pertenecía a, a los griegos, en los pitagóricos, y hizo un cuadrado del lado 2, ¿cierto? Ah, no, hizo un cuadrado del lado 1. Él dibujó un cuadrado del lado 1. Del lado 1 y lado 1. Y se dio cuenta que llegó y calculó la diagonal de ese cuadrado. Entonces, uno cómo puede calcular esa diagonal. Esa diagonal con el teorema de Pitágoras. Miren que aquí, eso, yo voy a poner este triangulito acá, lo voy a poner acá. Este es 1 y este es 1. Yo haciendo teorema de Pitágoras, llego que esto es raíz de 2. Hipotenusa al cuadrado es igual a 1 a la 2. Esto después lo vamos a ver. Más 1 a la 2. La hipotenusa al cuadrado es 2. Me queda que la hipotenusa es raíz de 2. Entonces él se dio cuenta, bueno, en ese tiempo no existía este símbolo, pues, ¿cierto? Ni siquiera existía en ese conjunto de símbolos que nosotros estamos usando. Bueno, creo que sí, pero no existía las raíces como tal. Y él se dio cuenta que, por ejemplo, que este número raíz de 2 no es un número entero. Es decir, yo a raíz de 2, cuando yo mido esta línea, cuando él coge y mide esta línea, raíz de 2 no es un número entero, es 1 y un poquito más. Es decir, yo no lo puedo dividir, yo no lo puedo partir en partes iguales, es imposible. Raíz de 2 es 1.2 y algo. Entonces ese conjunto de numéricos que no se pueden representar como división de dos números se conocen como números irracionales. Y el que nosotros vamos a usar más en nuestro preuniversitario es pi. Y ya después vamos a hablar de qué es pi, con cómo hizo Arquímedes para saber quién era pi. El número o el de Euler es un número pues, que es más aplicado en la ingeniería. Vamos a hablar de phi cuando veamos proporcionalidad, raíz de 2 cuando veamos Pitágoras. Entonces, mejor dicho, los irracionales es pi y las raíces que no tienen raíz exacta, ¿cierto? Raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 7, etc. Las raíces de los primos como tal, más que todo. Muy bien. De hecho, eso tiene que ver mucho, los números irracionales y las raíces tienen que ver mucho con la teoría de lo que acabamos de ver, de factores primos. Tienen muchísimo que ver. Muy bien. Entonces, si sigamos. Entonces, ya después, por ejemplo, en este esquema que yo estoy poniendo por aquí, entonces estamos con los naturales, los enteros, las racionales. Los irracionales no entran en este conjunto y están aparte. Son los irracionales y se simbolizan con una Q. Ahora, ¿qué son los reales? Los reales es juntar todo esto. Juntar todos estos números y decir, estos son los reales. Los reales es juntar todos estos conjuntos numéricos. Ya después vienen los complejos, que ya los complejos es otro número, pues es un conjunto numérico que no lo vamos a detallar. Entonces, eso es los conjuntos numéricos, básicamente es eso. Los naturales son los que podemos contar con la mano, el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera. Los enteros son los positivos y los negativos y el 0. Los racionales, las fracciones, y las racionales son las raíces. Y juntar todo eso son los reales. Esos son los conjuntos numéricos que nosotros vamos a estudiar en nuestro curso. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Oh, claro, muy bien. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros, para la próxima clase, vamos a practicar mucho este acento de lo que yo les estaba diciendo que practicaran más, ¿cierto? Que de entrada vayan dividiendo, multiplicando. Vamos a hablar de jerarquía de las operaciones. Yo les voy a enviar, yo les voy a enviar yo les voy a enviar ¿qué? Yo les voy a enviar a ustedes unas clases donde yo voy a explicar este conjunto numérico para que ustedes vayan. Igual eso lo vamos a explicar aquí como tal, vamos a hacer una socialización, pero para que ustedes vayan empapando más, yo les voy a hablar, les voy a enviar unas clases que yo ya tengo grabadas de los números racionales, para que ustedes las vean, del mínimo común múltiplo, yo se las voy a enviar para que las vayan viendo. Y yo les puse aquí un tallercito. Cuando ustedes se van aquí en donde dice nociones básicas, hay un tallercito. Entonces, van a intentar hacer el tallercito 1. Tallercito 1 es algo de aritmética. Por ejemplo, aquí en el ejercicio 1 es para que ustedes apliquen los conceptos de divisibilidad, para que ustedes digan cómo se pueden expresar estas cosas en multiplicaciones con lo que hemos estudiado y para que vayan resolviendo estas preguntas. Listo, para que lo vayan viendo. Con el tiempo lo vamos a ir abordando. Listo, en nociones básicas está el tallercito. Entonces, ya vamos como por terminado la clase de hoy, ¿cierto? Miren que nos rindió. Hoy les enseñé muchas cosas. Ojalá pues haya generado en ustedes algún impacto. Ojalá. Eso intenté, preparar esta clase con esa intención. Y los ejercicios prácticos de la OEA los vamos a dejar para la próxima clase, cuando yo les envíe. No se preocupen
para mí es muy importante que ustedes vean que eso cobra sentido. Yo en esas clases que tengo, que les voy a pasar, ahí hay miles de ejercicios que yo he hecho. O sea, yo entonces clases resuelvo ejercicios y les muestro la técnica. Entonces, ahí van a poder complementar más. Esta parte de ejercicios prácticos yo se las voy a poner ahí. También, por ejemplo, si ustedes quieren ver, les voy a poner aquí en nociones básicas de ejercicios tipo UDA donde tiene que ver cosas con los factores primos. Y bueno, nos podemos dejar hasta hoy. Si no tienen alguna duda ustedes aquí en el momento. ¿Tienen alguna Una, duda? una pregunta. Dime. ¿El primer taller hay una fecha exacta para entregarlo o lo vamos a ir resolviendo poco a poco? No, velo resolviendo. Esto es, ya la otra semana pongo la fecha. Listo, ponemos la fecha, pero ve mirándolo, ¿cierto? Este taller que te les digo, el taller 1 es para que lo vayan mirando. Por ejemplo, ustedes ya están en la condición de hacer el punto 1. El punto 2 es también, el punto 3 y etcétera. Son ejercicios básicamente que te van a permitir como tal mejorar eso, lo que es la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? No, la tarea va a ser esta, que yo les voy a compartir unas clases que yo ya tengo, donde hablo de mínimo como múltiplo. Entonces las van viendo, ¿cierto? Mínimo como múltiplo y de fracciones y, y aparte, eso está muy bien explicado ahí, ¿cierto? Eso está muy bien explicado ahí y ya la otra clase vamos haciendo estos talleres que yo les propongo acá, listo, pero es para que los vayan mirando, nosotros vamos a ir haciendo en las clases talleres, listo. Ya como tal, hoy ya empezamos el preuniversitario como tal, así full, miren que ya llegamos a, ya va a ser más práctico, ya vamos a empezar a hacer más ejercicios, pero no dejando de lado pues este tipo de cosas, ¿cierto? El saber de dónde vienen las cosas, la historia que denota, porque esto es lo que le cobra sentido. Recuerden que, como se llama la clase, más allá de pasar un examen, es el conocimiento, es esa riqueza que es el conocimiento. El conocimiento es una riqueza. Por ahí en una conferencia que tiene Mario Mendoza, el escritor a propósito de Satanás, del libro que estamos leyendo, dice que hoy por hoy en esta sociedad la riqueza no es los bienes materiales se pierden, ¿cierto? Usted hoy puede tener ese computador, mañana se le daña o se lo roban, no sé. Los materiales efímeros se puede conseguir, lo que realmente perdura es el conocimiento. Por eso es que estas personas se hicieron eternas, lo que yo les decía, Einstein. Se va a hablar toda la vida del Señor porque las ideas permanecen. Eso es lo que nos convierte en seres humanos como tal, las ideas, el pensar, el conocimiento. Por eso es que van a pasar los años de los años y vamos a hablar de Freud, vamos a hablar de Einstein. Euclides, que hoy lo mencionamos, nació hace 2350 años y hoy lo estamos conmemorando, ¿cierto? Aquí nosotros en este grupo hoy hablamos de Euclides. Entonces eso se vuelve eterno. El conocimiento es eterno, va más allá de... Es una riqueza, ¿cierto? Es lo que nos hace como tal seres humanos, el pensar, el razonar. Bueno, entonces ya saben que les voy a dejar pues, esas clases para que ustedes las vean, las analicen. Ahí hay muy buen material, muy buenos ejercicios y me gustó mucho haber compartido con ustedes. Muchas gracias por asistir, por la compañía. Si no hay ninguna duda, me pueden, si no hay ninguna duda, pues nos podemos ir y cualquier cosa que va atento. Dios bendiga, muchas gracias y que estén muy bien. Una buena noche. Chao. Con gusto, chao.